¿Alguna vez has notado cómo la vida rara vez te recompensa por hacer lo correcto? Al menos no de la manera que esperas. Si me hubieras dicho que detenerte a un lado de la carretera para ayudar a un desconocido podría hacer que te despidieran a la mañana siguiente, me habría reído en tu cara. Pero eso es exactamente lo que le pasó a Mónica Daniels y cómo terminó su historia. Bueno, no lo vas a olvidar. Oh, retrocede un segundo. Mónica no es el tipo de persona que busca atención. Es enfermera, madre soltera y hace todo lo posible por mantener las luces encendidas. Conocida por trabajar turnos de 12 horas en el hospital y aún así volver a casa con una sonrisa cansada para su hijo. Su casa está a las afueras de la ciudad. Es modesta, un poco deteriorada, pero siempre llena de calidez. Mónica es una de esas almas tranquilas que cree en hacer el bien incluso cuando la vida le da la peor parte, lo cual, seamos honestos, suele pasar esa noche. La noche en que todo cambió. Mónica conducía a casa en la lluvia, los ojos, los limpiaparabrisas pesados, luchando contra el aguacero. Debería haber seguido conduciendo, pero vio algo fuera de lugar. Un coche destrozado, apenas visible a través de las láminas de agua, atascado en la cuneta. La mayoría de la gente habría disminuido la velocidad. Tal vez habría llamado al 911 y seguido adelante, pero Mónica no. Se detuvo, los zapatos se hundían en el barro, el corazón le latía con fuerza, y allí estaba él, un hombre de traje, la cara ensangrentada, inconsciente, las bolsas de aire se desplegaron. Toda la escena parecía las secuelas de una pesadilla. Se movió rápidamente, comprobando su pulso, inclinando la cabeza para mantener las vías respiratorias despejadas, las manos trabajando en piloto automático, sin siquiera pensar en su propia seguridad. Llamó a una ambulancia. Se subió atrás con él. Hizo todo lo que pudo hasta que cruzaron las puertas del hospital. Ni siquiera sabía su nombre, solo que estaba herido y que podía ayudar. Eso era todo lo que Mónica necesitaba, pero el mundo no funciona con compasión, al menos su jefe no. A la mañana siguiente, Mónica llegó tarde, solo 32 minutos, con el pelo aún mojado por la lluvia, y su supervisora la estaba esperando. La política del hospital es clara. Tarde significa tarde. No hubo un ¿qué pasó? ¿Estás bien? Solo una carta fría en su casillero, un guardia de seguridad a su lado mientras recogía sus cosas. Mónica intentó explicarle, pero era como hablarle a un muro. Las reglas son reglas, ¿no? No hay lugar para la amabilidad, no hay segundas oportunidades. Se quedó en casa en pijama, mirando la mochila de su hijo en la mesa de la cocina, intentando entender cómo se suponía que debía decirle que ya no tenía trabajo. El peso la oprimía. Como un acto de decencia, una decisión de detenerse y ayudar, podía destruir todo lo que había construido. Y ahí es donde debería haber terminado la historia, pero aquí es donde gira. Lo que Mónica nunca supo fue que el hombre al que salvó, Victor Langston, no era un hombre cualquiera con traje. Era un multimillonario inversor tecnológico, de esos cuya firma podía cambiar el horizonte de una ciudad de la noche a la mañana. De esos que estaban acostumbrados a salirse con la suya. Víctor se despertó en la UCI y lo primero que recordó fue la lluvia, la sangre y las manos firmes de una enfermera tirando de él. Salió del accidente y pidió verla, pero ella ya no estaba. Las enfermeras la despidieron y murmuraron por llegar tarde. Víctor no era un hombre que aceptara un no por respuesta. En las salas de juntas de toda la ciudad, la gente se arremolinaba mientras él hacía llamadas exigiendo un nombre, verificando las grabaciones de seguridad, reconstruyendo las cerraduras de la ambulancia. Cuando descubrió que Mónica había perdido su trabajo por salvarlo, se puso furioso. Nadie que me salve la vida debería sufrir por eso, les dijo a sus empleados. Encuéntrenla hoy. Mientras tanto, Mónica estaba sentada a la mesa de la cocina. Bill apilaba líneas de preocupación, arrugándole la frente. Su hijo coloreaba silenciosamente en el suelo. No tenía ni idea de que su mundo entero estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente,
Antes del amanecer, un ruido, como un trueno, sacudió la casa al principio. Mónica pensó que era una tormenta. Descorrió la cortina y se quedó boquiabierta. 2 helicópteros de verdad, aterrizaban justo en su patio trasero, levantando barro. Vecinos mirando boquiabiertos con sus teléfonos grabándolo todo. Hombres de traje oscuro y luego Victor Langston, cojeando pero vivo, salieron corriendo en pantuflas. El corazón le latía con fuerza, sintiéndose como si estuviera en una película para la que nunca había hecho una audición. Víctor ignoró el barro, el desorden, el espectáculo. Simplemente la miró a los ojos y dijo: «Me salvaste la vida, ahora quiero ayudarte a reconstruir la tuya». Le entregó un sobre. Dentro había una oferta de trabajo, pero no cualquier trabajo. Víctor estaba iniciando una nueva fundación de salud centrada en la respuesta a emergencias para comunidades desatendidas y quería que Mónica la dirigiera. Jefe de la fundación, salario de 6 cifras, beneficios médicos, reubicación si quería. Todo lo que había perdido y más se lo devolvió en un instante. Pero él no había terminado. Señaló el segundo helicóptero y dijo: «Ese es para tu hijo». Pensé que él también se merecía un viaje. Mónica apenas podía hablar. Los vecinos filmaron la escena, algunos pensando que era una broma, otros susurrando sobre fortunas secretas. Pero para Mónica, el mundo entero se redujo al peso de ese momento, la sensación de que tal vez por una vez la bondad estaba a punto de triunfar. Aceptó, por supuesto. Aunque le costó creer que era real, las primeras semanas fueron un torbellino de papeleo, mudanzas y llamadas nocturnas de planificación. Mónica no solo consiguió un trabajo, sino que encontró un propósito, una forma de ayudar a personas como ella, que habían sido ignoradas o ignoradas, a quienes les habían dicho que las reglas importaban más que la humanidad. Construyó su equipo desde cero, contrató a otras enfermeras que habían sido perjudicadas por el sistema, instaló unidades de respuesta rápida en barrios que la ciudad había olvidado hacía tiempo, y el hombre que salvó, Víctor, nunca dejó que su historia quedara en el olvido. En cada conferencia de prensa, le dijo al mundo: «Mónica Daniels me dio una segunda oportunidad en la vida. Lo mínimo que podía hacer era devolverle el favor». La historia se volvió viral, pero Mónica nunca se dejó llevar por la fama. Todavía preparaba el almuerzo de su hijo. Todavía sonreía discretamente cuando alguien necesitaba ayuda. Todavía creía en hacer el bien porque es lo correcto, no porque alguien pudiera estar observándola. Aquí está la cuestión. Si alguna vez te dicen que hacer lo correcto no importa, recuerda a Mónica Daniels. A veces, cuando una puerta se cierra de golpe, la vida aterriza 2 helicópteros en tu patio trasero. Quizás el mundo no sea justo, pero de vez en cuando lo es. Ahora mismo quiero saber de ti. ¿Alguna vez te han castigado por intentar hacer lo correcto? ¿Has visto la pequeña bondad de alguien cambiarlo todo? Deja tu historia en los comentarios. Hablemos sobre cómo es realmente la verdadera justicia y la verdadera comunidad. Y si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete para más y quédate porque estas son las historias que cambian cómo vemos el mundo, un héroe común a la vez. ¿Alguna vez has notado cómo la vida rara vez te recompensa por hacer lo correcto? Al menos no de la forma que esperas. O sea, si me hubieras dicho que parar al costado del camino para ayudar a un desconocido podría hacer que te despidieran a la mañana siguiente, me habría reído en tu cara, pero eso es exactamente lo que le pasó a Mónica Daniels y cómo terminó su historia. Bueno, no lo vas a olvidar. Retroceda un segundo. Mónica no es el tipo de persona que busca atención. Es enfermera, madre soltera y hace todo lo posible por mantener las luces encendidas. Conocida por trabajar turnos de 12 horas en el hospital y aún así volver a casa con una sonrisa cansada para su hijo. Su casa está a las afueras de la ciudad. Es modesta, un poco deteriorada, pero siempre llena de calidez. Mónica es una de esas almas tranquilas que simplemente cree en hacer el bien incluso cuando la vida le da la peor parte, lo cual, siendo honestos, suele pasar esa noche.
La noche en que todo cambió. Mónica conducía a casa bajo la lluvia. Los ojos, pesados, los limpiaparabrisas, luchando contra el aguacero. Debería. Había seguido conduciendo, honestamente, pero vio algo fuera de lugar. Un coche destrozado, apenas visible a través de las láminas de agua atrapadas en la cuneta. La mayoría de la gente habría disminuido la velocidad. Tal vez habría llamado al 911 y seguido adelante, pero Mónica no. Se detuvo, con los zapatos hundidos en el barro, el corazón latía con fuerza, y allí estaba él, un hombre de traje, la cara ensangrentada, inconsciente, las bolsas de aire desplegadas, toda la escena parecía las secuelas de una pesadilla. Se movió rápidamente, comprobando su pulso, inclinando su cabeza para mantener las vías respiratorias despejadas, las manos trabajando en piloto automático, sin siquiera pensar en su propia seguridad. Llamó a una ambulancia. Se subió atrás con él. Hizo todo lo que pudo hasta que cruzaron las puertas del hospital. Ni siquiera sabía su nombre, solo que estaba herido y que podía ayudar. Eso era todo lo que Mónica necesitaba, pero el mundo no funciona con compasión. Al menos su jefe no lo hizo. A la mañana siguiente, Mónica llegó tarde, solo 32 minutos, con el pelo todavía maldito. Bajo la lluvia y su supervisora la esperaba. La política del hospital es clara. Tarde significa tarde. No había nada. Oye, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Solo una carta fría en su casillero. Un guardia de seguridad a su lado. Mientras recogía sus cosas, Mónica intentó explicarle, pero era como hablarle a un muro. Las reglas son las reglas, ¿no? No hay lugar para la amabilidad, no hay segundas oportunidades. Se quedó en casa en pijama, mirando la mochila de su hijo en la mesa de la cocina, intentando entender cómo se suponía que debía decirle que ya no tenía trabajo. El peso la oprimía. Como un acto de decencia, una decisión de detenerse y ayudar, podía destruir todo lo que había construido. Y ahí es donde la historia debería haber terminado, pero aquí es donde gira. Lo que Mónica nunca supo fue que el hombre al que salvó, Victor Langston, no era un hombre cualquiera con traje. Era un multimillonario inversor tecnológico, del tipo cuya firma podía cambiar el horizonte de una ciudad de la noche a la mañana. El tipo que estaba acostumbrado a salirse con la suya. Víctor. Despertó en la UCI y lo primero que recordó fue la lluvia, la sangre y las manos firmes de una enfermera sacándolo del accidente. Pidió verla, pero ella se había ido. Las enfermeras lo despidieron. Susurraron por llegar tarde. Víctor no era un hombre que aceptara un no por respuesta. En las salas de juntas de toda la ciudad, la gente se arremolinaba mientras él hacía llamadas exigiendo un nombre, comprobar las grabaciones de seguridad, reconstruir las cerraduras de la ambulancia. Cuando descubrió que Mónica había perdido su trabajo por salvarlo, estaba furioso. Nadie que salve mi vida debería sufrir por eso, le dijo a su personal, encuéntrenla hoy. ¡Ay! Mientras tanto, Mónica estaba sentada a la mesa de la cocina. Bill apilaba líneas de preocupación, arrugándole la frente. Su hijo coloreaba silenciosamente en el suelo. No tenía ni idea de que su mundo entero estaba a punto de cambiar de nuevo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, un ruido, como un trueno, sacudió la casa al principio. Mónica pensó que era una tormenta. Descorrió la cortina y se quedó boquiabierta. 2 helicópteros de verdad, aterrizaban justo en su patio trasero, levantando barro. Vecinos mirando boquiabiertos, grabando todo. Hombres con trajes oscuros y luego Victor Langston, cojeando pero vivo. Mónica salió corriendo en pantuflas. El corazón le latía con fuerza, sintiéndose como si estuviera en una película para la que nunca había hecho una audición. Víctor ignoró el barro, el desorden, el espectáculo. Simplemente la miró a los ojos y dijo, «Me salvaste la vida, ahora quiero ayudar a reconstruir la tuya».
Le entregó un sobre dentro. Había una oferta de trabajo, pero no cualquier trabajo. Víctor estaba empezando uno nuevo. Salud. Fundación enfocada en la respuesta a emergencias. Para comunidades desatendidas y él. Quería que Mónica la dirigiera. Jefa de la fundación. Salario de 6 cifras, beneficios de salud, reubicación si ella quería. Todo lo que había perdido y más, devuelto. En un instante. Pero él no había terminado. Señaló el segundo helicóptero y dijo: por tu hijo, pensé que él también se merecía un viaje. Mónica apenas podía hablar. Vecinos filmaron la escena. Algunos pensaron que era una especie de broma, otros susurraban sobre fortunas secretas. Pero para Mónica, el mundo entero se redujo al peso de ese momento. La sensación de que, tal vez por una vez la bondad estaba a punto de triunfar. Aceptó, por supuesto, aunque le llevó un tiempo creer que era real. Las primeras semanas fueron un torbellino de papeleo, mudanzas y llamadas de planificación nocturnas. Mónica no solo consiguió un trabajo, sino que encontró un propósito, una manera de ayudar a personas, como ella, que habían sido ignoradas o ignoradas, a quienes les habían dicho que las reglas importaban más que la humanidad. Ella construyó su equipo. Contrató desde cero a otras enfermeras que habían sido perjudicadas por el sistema. Estableció unidades de respuesta rápida en barrios que la ciudad había olvidado hace mucho tiempo, y el hombre que salvó, Víctor, nunca dejó que su historia pasara desapercibida. En cada conferencia de prensa, le dijo al mundo: Mónica Daniels me dio una segunda oportunidad. Lo mínimo que podía hacer era devolverle el favor. La historia se volvió viral, pero Mónica nunca se dejó llevar por la fama. Todavía preparaba el almuerzo de su hijo. Todavía sonreía discretamente cuando alguien necesitaba ayuda. Todavía creía en hacer el bien porque es lo correcto, no porque alguien pudiera estar observándola. La cuestión es que si alguna vez te dicen que hacer lo correcto no importa, recuerda a Mónica Daniels. A veces, cuando una puerta se cierra de golpe, la vida aterriza 2 helicópteros en tu patio trasero. Quizás el mundo no sea justo, pero de vez en cuando lo es. Ahora mismo quiero saber de ti. ¿Alguna vez te han castigado por intentar hacer lo correcto? ¿Has visto la pequeña amabilidad de alguien cambiarlo todo? Deja tu historia. En los comentarios, hablemos sobre cómo es realmente la justicia y la comunidad real. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete para más y quédate porque estas son las historias que cambian la forma en que vemos el mundo, un héroe común a la vez.